Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Yo espero que hayan tenido una semana muy bendecida con todas las cosas que Dios nos ha enseñado a través de estas últimas semanas y últimos estudios. La verdad que han sido cosas que nos han dejado mucho. Yo espero que Dios esté hablando su vida como lo ha estado haciendo en nuestras vidas, ¿verdad? Dios es tan grande, tan misericordioso con nosotros, que nos responde, ¿verdad? A veces nos responde de una manera inexplicable, a veces nos responde para nosotros ha pasado demasiado tiempo, pero para él no es nada, ¿verdad? Entonces, espero que estén bien, hermanos, y de verdad deseo de todo corazón que estén bien. Vamos a ver el estudio 1084 y antes de empezar quisiera que, como siempre, hiciéramos una oración para que Dios toque nuestros corazones y nos muestre qué es lo que tiene para nosotros el día de hoy, ¿verdad? Y lo podamos aplicar a nuestra vida. Señor, te damos gracias en este día por estas bendiciones que tú nos regalas, Padre. Te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros. Porque tú, Padre Santo, no nos sueltas, porque no nos dejas, Señor, porque siempre estamos contigo, porque tú siempre estás con nosotros, Señor, aún a pesar de que nosotros a veces no queremos estar contigo, no volteamos hacia ti, no queremos y nos alejamos nosotros mismos, Señor. Te doy gracias y te pido perdón, Señor, por todas esas cosas que a veces actuamos, Señor, sin querer, Señor. Yo te quiero pedir, Señor, por todos los matrimonios, por todos los hogares, Padre Santo, que pertenecen a este movimiento, a esto que estamos haciendo, Padre Santo, que es para tu honra y para tu gloria, Señor. Te doy gracias, Padre Santo, y les declaramos bendición y protección para sus vidas, Padre Santo. Ayúdanos a mantenernos en tu camino, Padre Santo. Ayúdanos a mantener las cosas de la manera correcta, de la manera que tú quieres, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos. Como les decía, vamos a ver el estudio 1084. Se llama El lugar secreto. Dice, humillaos pues, vamos a encontrar esto en 1 de Pedro 5, 6 y 7. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Híjole, hermanos, en 1 de Pedro 5, en versículos 6 y 7 encontramos este pasaje. Dice que primero tenemos que humillarnos, y creo que a nosotros como humanos, como personas, nos cuesta muchísimo trabajo esa parte, el saber o el vernos humillados de alguna forma. Nos cuesta muchísimo trabajo. Pensamos que pues solamente que Dios no quiere eso para nosotros, y efectivamente no quiere vernos humillados ante los demás, no quiere vernos humillados ante la gente, pero sí quiere que nosotros seamos humildes, o sea, humildes en ese sentido, que realmente nosotros, nuestro corazón, nuestro actuar sea humilde ante Él, ¿verdad? Obviamente Dios no quiere que lleguemos enaltecidos con Él, orgullosos, altaneros a su lado. Él quiere alguien que sea humilde de corazón, que sea humilde en el momento de pensar, en el momento de pedir, ¿verdad? Y Dios nos va a dar todo, pero dice que tenemos que soltarlo, ¿no? Entonces a veces esa humillación habla mucho también de soltar, de dejar el orgullo, de decir que yo soy el que puedo, de decir que yo soy el que hago, de decir que yo soy, como decimos, ¿no?, que yo soy Juan Camaney, y realmente no es así, hermanos. O sea, realmente tenemos que soltarlo y dejárselo para que Dios pueda obrar y hacer las cosas como Él quiere y como Él tiene su plan. Dice, Dios quiere hacer un intercambio con nosotros. Él quiere que podamos darle todas nuestras cargas, nuestros problemas, nuestros fracasos, y en cambio Él nos dará su paz y tendremos de Él su cuidado y amor. Muchas personas quieren que Dios cuide de ellos mientras están preocupados o tratando de buscar una respuesta en vez de esperar la dirección de Dios. En verdad están dando vueltas a sus preocupaciones y todavía quieren que Dios les dé paz. Para que Dios nos dé de su paz, tenemos que entregarle a Él nuestras pesadas cargas y confiar en Él. Hermanos, nada más dense cuenta de esto que acabamos de leer. Dice que Dios tiene cuidado de nosotros, pero no puede tener cuidado. Nosotros estamos esperando que Dios tenga cuidado de nosotros cuando nosotros estamos muy preocupados por esa situación, por ese problema que tenemos, que no se lo hemos soltado. Cuando realmente aprendemos a soltar el problema es cuando realmente viene la bendición, ¿verdad? Porque Dios quiere que realmente confiemos en lo que Él tiene para nosotros. Dice, habitando bajo la protección.
El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este es un salmo que todo el mundo conocemos, Salmo 91:1. Dice: Dios tiene un lugar secreto donde nosotros podemos morar en paz y seguridad, en paz y en seguridad. Este lugar secreto es el lugar de descanso en Dios, un lugar de paz y consuelo. Este lugar secreto es un lugar espiritual donde la preocupación desaparece y reina la paz. Es el lugar de la presencia de Dios. Cuando nosotros pasamos tiempo orando en búsqueda de Dios y morando en su presencia, estamos en el lugar secreto. La palabra habitar significa hacer nuestra morada. Eso es lo que significa la palabra habitar, hacer nuestra morada, morar, vivir ahí. Cuando habitamos en Cristo o habitamos en el lugar secreto, no que visitemos ese lugar ocasionalmente, sino que tomemos residencia permanente ahí. Entonces podemos decir que estamos habitando bajo la protección de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué significa esto? Hermanos, que cuando realmente nosotros decidimos habitar, cuando nosotros decidimos morar, cuando nosotros decidimos estar en la sombra del Omnipotente, decidimos vivir. Y cuando vas a vivir no es, como decía ahorita, no es entrar y salir y de vez en cuando, bueno, es que ahorita me siento muy preocupado, bueno, voy a la iglesia, con los hermanos, voy al culto. No se trata de que tengas que ir a un lugar, se trata de que tú vivas tu intimidad, de que vivas tú ese lugar secreto donde te tienes que estar entrando constantemente con Dios en oración, buscar un cuarto de guerra donde realmente vas a estar luchando y vas a estar haciendo todas esas batallas que tú tienes que hacer por medio de la oración, ¿verdad? Eso es lo que Dios significa y eso es lo que Dios quiere que hagamos nosotros. Dice, en el Nuevo Testamento, una de las palabras griegas traducidas habitar es la misma palabra que significa permanecer o dice permanecer. En Juan 15:7, cuando Jesús dice, si permanecéis en mí, o sea, si habitaras en mí y mis palabras permanecen en ti y sus palabras viven en nosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, cuando nosotros estamos viviendo, cuando nosotros estamos habitando, cuando nosotros permanecemos en la presencia de Dios, en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, pues obviamente las cosas serán mucho más fáciles y Dios nos dará todo lo que realmente requerimos y lo que nos hace feliz. Ojo, hermano, no estoy diciendo todo lo que nosotros queremos, estoy diciendo todo lo que realmente necesitamos y todo lo que realmente Dios quiere darnos para poder hacer de nuestra vida una vida diferente. En otras palabras, necesitamos estar firmes, plantados en Dios. Necesitamos conocer el origen de nuestra ayuda en cada situación, en cada circunstancia. Necesitamos tener nuestro lugar secreto de paz y seguridad. Necesitamos depender de Dios y confiar en Él completamente. Bueno, si aquí decimos, ven varias cosas que creo que son claves en estas situaciones, en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Dice, necesitamos estar firmes y plantados, necesitamos conocer el origen. Primero tenemos que conocer el origen de nuestra ayuda. Tenemos que entender, hermano, yo no quiero decir que no son capaces o que no seamos capaces de hacer muchísimas cosas nosotros mismos por nuestra cuenta. Claro que podemos hacer muchas cosas y estoy seguro que hacemos muchísimas cosas por nuestra cuenta, pero no debemos de olvidar que el origen realmente de nuestro éxito, de dónde viene y de dónde salió. Dice, y lo segundo que dice necesitamos tener en nuestro lugar secreto, dice, necesitamos depender de Dios y confiar en Él completamente. Primero tenemos que aprender a hacerlo, lo segundo que tenemos que hacer es depender de Dios. Una vez que hemos reconocido que no de dónde viene, de dónde es el origen de la bendición que estamos teniendo, tenemos que aprender a depender de Dios. Necesitamos depender de Dios. Aparte de que debemos de aprender, necesitamos depender de Dios. Y por último es confiar en Él completamente. Tenemos que estar muy confiados y tenemos que entender, hermanos, que todo lo que Dios quiere para nuestras vidas y todo lo que está sucediendo en nuestras vidas está sucediendo por algo y para un bien mayor, ¿verdad? A veces no vemos ese bien, a veces no entendemos el por qué, pero de verdad, hermano, yo te digo que Dios es fiel y es bueno
si Dios te hizo promesas y si tú mantienes firme, si tú realmente entiendes de dónde viene esa bendición, le dependes de Dios y confías en Él, Dios va a ser fiel y Dios te va a dar lo que te prometió. El lugar secreto, el que habita al abrigo del Altísimo morará. Obviamente ya conocemos todo lo demás. Dice todo lo demás de este salmo. Dice el salmista dice que el que habita en el lugar secreto estará sereno y seguro. El lugar secreto es un escondite, un lugar privado, un lugar de refugio. Es el lugar donde corremos cuando estamos adoloridos, agobiados, a punto de desmayar. Es el lugar donde corremos cuando estamos siendo maltratados o perseguidos, cuando creemos que ya no podemos más. En ese momento, hermanos, cuando nosotros, no sé si les ha pasado, pero a mí me ha pasado, es que llega un momento en que te gustaría salir corriendo, ya no quisiera saber nada, diría, ya no aguanto más, ya no soporto más. Y en ese momento, hermanos, es cuando debemos de aprovechar eso que nosotros estamos sintiendo para entregárselo a Dios, dárselo a Él, esa carga que le tenemos que entregar, y obviamente confiar en que Dios hará las cosas de una manera diferente y de una manera correcta y de una manera que nos va a beneficiar a nosotros, pero tenemos que confiar en Él, ¿verdad? Dice, este versículo nos dice que Dios quiere ser nuestro lugar secreto. Algunas personas en el mundo utilizan el alcohol como escondite, otros las drogas, otros la televisión, otros se deprimen y otros se llenan de tristezas profundas. El día de hoy hay muchas personas que, tratando de esconderse en el mundo, buscan refugiarse en cosas que no traen protección a sus vidas, sino todo lo contrario, salen más dañinas. A veces nos queremos refugiar en cosas que realmente no son, que no nos van a ayudar absolutamente nada, que nos hacen sentir bien en el momento, tal vez, porque en el momento, si hablamos de una droga, a lo mejor en ese momento te hace sentir bien, pero a la larga te va a traer una factura, te va a cobrar una factura. El ver televisión, el deprimirse, entonces todas esas cosas en algún momento nos equivocamos y nos refugiamos en eso en vez de buscar o de soltarnos ante la presencia de Dios, y obviamente eso va a traer consecuencias y consecuencias negativas, ¿no? Dice, en vez de mirar al mundo para escondernos, Dios quiere que encontremos nuestro escondite en Él. Esto es lo que Él quiso decir con la frase, el que habita al abrigo del Altísimo. Nosotros tenemos que estar habitando, buscando siempre esa habitación, estar cerca del Altísimo, ¿no? Dice, cuando tenemos problemas, cuando estamos en peligro, Dios quiere que tomemos nuestro refugio bajo la sombra protectora de sus alas. Él quiere que corramos a Él. Dios siempre quiere protegernos como los polluelos, como la gallina esconde a sus polluelos, ¿no?, debajo de sus alas. Otra cosa es bajo la sombra del Omnipotente. Dice, bajo la sombra del Omnipotente, lo que dice el Salmo. Dice, si estamos en el lugar secreto del Altísimo, donde estamos localizados, de acuerdo al salmista, estamos habitando debajo de la sombra del Omnipotente. Este es el lugar donde Dios quiere que su pueblo viva. Ahí es donde Dios quiere que estamos morando, que estemos viviendo, que habitemos. Una de las cosas, hermanos, dice que bajo la sombra del Omnipotente es el lugar secreto. Si hacemos una analogía o si nos ponemos a pensar, obviamente el pueblo de Israel, donde hace mucho calor, donde el sol es muy fuerte, cuando realmente ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que ellos lo comparaban con morar cerca de la sombra del Omnipotente, ¿verdad? Entonces, para ellos era muy valioso tener una sombra de un árbol. Obviamente que el sol porque el sol los consumía, los maltrataba muchísimo, ¿no? Entonces, dice que cuando estés bajo la sombra del Altísimo, estarás bajo la protección. Dice, nuestro Padre Celestial no quiere que nosotros lo visitemos de vez en cuando o que corramos hacia Él cuando estamos agobiados. Él quiere que habitemos debajo de la sombra de sus alas, que habitemos ahí y que vivamos ahí. Cuando hacemos esto, nos mantenemos estables y firmes. Por ningún enemigo puede resistir al Todopoderoso. Si nos mantenemos en el lugar, el enemigo no nos puede hacer ningún daño. Hermanos, Dios quiere que estemos habitando ahí con Él. Siempre Dios quiere que estemos viviendo con Él. Quiere que vivamos todo lo que nos enseña a través de su palabra. Entonces, Dios quiere que estemos ahí. Dice, necesitamos al Señor todo el tiempo, no tan solo ocasionalmente. Cuando nosotros vamos ocasionalmente o cuando no estamos viviendo
la vida que tenemos que vivir como cristianos, como creyentes de Cristo, pues obviamente eso es entrar y salir de la presencia o de la cobertura o de la sombra del Omnipotente. Dice en Juan 15:5, dice Jesús dice, porque sin mí nada podéis hacer. Hermanos, amén. Por eso realmente tenemos que darnos cuenta, hermanos, que nosotros no podemos hacer absolutamente nada sin que realmente Jesús, Dios lo permita, ¿verdad, hermanos? Eso es algo que tenemos que empezar a reconocer y entender. Y si por alguna razón tú no lo has entendido, si por alguna razón tienes dudas, si por alguna razón eso, medítalo en tu tiempo libre. Lo que dice, busca un refugio en tu casa, en la sala, en el baño, en tu cuarto, busca un refugio. En el coche, cuando vas manejando, te vas trasladando, refúgiate, ora, escucha una prédica, escucha una alabanza, lee la Biblia o pon el audiolibro de la Biblia y verás que Dios te empezará a llenar y te dará muchísimas respuestas que estamos buscando. Dice que ¿qué podéis hacer? Dice, porque sin mí nada podéis hacer. ¿Qué precisamente significa estar bajo la sombra del Omnipotente? En primer lugar, la sombra implica el lugar de protección del sol caliente, del calor del mundo, que es lo que les decía ahorita. Si hacemos una analogía, bueno, en ese tiempo utilizaban esta parábola, por decirlo de alguna forma, para hacer una comparación de qué tan rico era estar bajo la sombra del Altísimo, ¿no? Si lo comparamos ahora, pues obviamente, o si queremos hacer una analogía, hablamos que el calor del sol es el calor del mundo, es algo que estás en la orilla de la sombra, entre la sombra y el sol, y se siente rico, ¿verdad? Porque ni estás adentro de la sombra ni estás en el sol completamente, ¿no? Pero eso no significa que estés bien, ¿verdad? Dice una sombra, como nosotros la conocemos, las sombras como nosotros las conocemos, tienen límites. Si hablamos de que obviamente un árbol o una peña, una piedra como es, o una roca como es Jesucristo, genera una sombra, pero tiene un límite de abajo, que en este caso sería la sombra. Te sales de ese límite y obviamente es cuando más vulnerables nos volvemos, ¿no? Dice, estando dentro de los límites, dice, obviamente de los límites de la sombra o de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y si un límite es un área entre dos condiciones, podemos hablar de obviamente de la luz y de la sombra, o de la luz y la oscuridad, pero el vivir dentro de los límites significa pues obviamente que hay una barrera imaginaria que nosotros no debemos de pasar, porque obviamente si pasamos salimos de la cobertura de Dios. Dice, supongamos que es el mediodía y que el sol está a todo su apogeo y vemos un árbol grande. Si nos paramos debajo de ese árbol estaremos más cómodos en la sombra que si continuamos bajo el sol. Cuando las personas trabajan afuera, debajo del sol, y comienzan a sudar, les gusta buscar un árbol de sombra para colocarse bajo de él cuando es hora de descansar. Algunas personas siembran árboles frescos, árboles de sombra a su alrededor de sus casas porque reduce la temperatura interior de la casa y lo hace obviamente que sea más fresco. Así que la sombra de un lugar es un lugar deseado, especialmente en un día caluroso. Por eso yo les decía ahorita, o sea, vamos a comparar, nomás imagínense allá en el desierto de Israel, en los desiertos donde el sol o donde el calor es muy fuerte, y cuando tienes un árbol, cuando tienes una sombra, híjole, o sea, entrar a la sombra se siente muy rico, ¿verdad? Obviamente es algo que te reconforta muchísimo, ¿no? Porque vienes de algo muy caliente, ¿no? Si decidimos quedarnos en la sombra, bajo la sombra de las alas de Dios, nuestra vida será muchísimo más agradable, que es lo que les digo. No será tan impaciente y no vamos a estar todos agotados y cansados para soportar con poder y victoria los problemas de la vida. En vez de preocuparnos de nuestras cargas, estaremos descansando en Dios. Cuando nosotros estamos a la sombra del Altísimo, cuando nosotros estamos soltando las cosas, todos los problemas, hermanos, y no estoy diciendo que no va a haber problemas, no estoy diciendo que nunca van a llegar. Todo lo contrario, ya lo vimos en un estudio, las pruebas van a llegar, las pruebas van a tener que llegar, pero eso no significa
que no van a ser fáciles de sobrellevar o de sortear. Obviamente al principio, como todo, cuando llega la prueba, cuando llega una situación, pues obviamente en ese momento empezamos a movernos, y esa sacudida es la que necesitamos justamente para regresar a los pies de Cristo, ¿no? Dice, si decidimos estar parados en el sol, estaremos incómodos, sedientos y nos estaremos secando. Nosotros tenemos que decidir dónde vamos a estar parados, en la sombra del Señor o en el sol del mundo. Con todos y ojo, los problemas no se van. O sea, el hecho de que tú decidas no seguir creyendo en lo que Dios tiene para nosotros porque me está probando Dios cada rato, porque yo no quiero que sea probada mi fe, pues obviamente los problemas de todos no se van a ir contigo, los problemas no van a desaparecer. El hecho de que no quieras tener pruebas en fe no significa que no va a haber problemas. Dice, ¿dónde decidiremos estar parados? Necesitamos decidir estar en la sombra, pero debemos de tener cuidado, ya que muchas veces nos vamos deslizando hacia la luz del sol. Sin darnos muchas veces cuenta, estamos otra vez sudando con nuestros problemas y metidos en cansancios y momentos de mucha saquedad en nuestras vidas. Hoy es un buen momento para meditar si realmente estamos en la sombra de Dios o bajo los rayos incesantes del sol. Hermanos, es bien importante que una vez que aprendamos a soltar las cosas de Dios, que una vez que aprendamos a entender de dónde vienen las cosas y por qué las cosas están sucediendo, no nos alejemos de Dios, porque llega un momento en que estoy sentado y recuerden, la sombra se va moviendo, va de acuerdo al sol, se va moviendo, y obviamente nosotros, si nos quedamos estáticos, pues va a llegar un momento en que los rayos del sol me van a alcanzar. Y el problema no es que se esté moviendo la sombra, ¿verdad? El problema es que yo no me estoy moviendo hacia la sombra, yo no me estoy moviendo hacia lo que Dios está haciendo o quiere hacer en mi vida, ¿verdad? Entonces nosotros también, dentro de la sombra, también nos tenemos que mover, ¿verdad? Nos tenemos que mover hacia donde Dios nos está mandando ahora, que quiere que nos movamos, ¿verdad? Oye, hermano, es que Dios quiere que me esté moviendo, no quiere que esté cómodo. Pues no es que no quiera que esté cómodo, más bien lo que quiere es que nosotros aprendamos a movernos, y quiere usarnos para bendecir a más personas, ¿verdad? Muy bien. Dice, ya por último, dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo liberaré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, y con él estaré, y yo en la angustia lo liberaré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Esto lo encontramos en el Salmo 91, del 14 al 16. Hermanos, una vez que nos hayamos soltado y que le hayamos dado el espacio y el tiempo que Dios se merece, que es muchísimo, hermano. Voy a volver a leer este salmo que me gustó muchísimo. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo liberaré. Le pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré, yo en la angustia lo liberaré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Hermanos, estamos hablando del mismo Salmo 91, pero aquí en los versículos 14 y 16, obviamente significa que cuando nosotros estamos bajo la sombra del Altísimo, cuando nosotros estamos moramos, vivimos en ese lugar, Dios hace muchísimas cosas por nosotros y nos va a liberar de esos problemas y esas broncas que traemos. Hermanos, yo les invito a que soltemos cada carga que nos está llegando, cada prueba que nos está llegando, cada situación en la que estamos viviendo. Tenemos que aprender a dejársela a Dios y entender que Él es el único que puede hacerlas. Obviamente nosotros tenemos que hacer nuestra parte, ¿verdad? No estoy diciendo que se lo soltemos y que no hagamos nada. Estoy diciendo que le tenemos que soltar con las cosas que nosotros podamos solucionar, las solucionaremos. Pero las que no, hay que dejárselas a Dios. Dios las tiene que arreglar y Dios las va a arreglar por nosotros. Pero tenemos que ser obedientes. Muy bien, hermanos, es todo por el día de hoy. Yo espero que les haya gustado mucho este estudio, y les haya traído bendición a su vida, como lo ha traído bendición para nosotros. Y ya para finalizar, hermanos, vamos a hacer una oración y quiero pedir
muy en especial en esta semana han incrementado mucho los casos de las personas contagiadas de COVID y las personas que han fallecido por esto. Esperamos que Dios nos siga manteniendo sanos y alejados de todo ese peligro, ¿no? Entonces vamos a orar por eso, hermano. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en este día por habernos permitido escuchar tu palabra, Señor. Danos la gracia, la dicha, Señor, de poder entender todo lo que tú quieres para nuestras vidas. Señor, te damos gracias por todo, Padre Santo. Queremos pedirte perdón, Señor, por todos los pecados que hemos cometido, por todas las inequidades que hemos hecho, por todas las omisiones que hemos hecho, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Y el día de hoy te queremos pedir, Señor, por aquellas personas que han sido contagiadas con este virus, Padre Santo, con esta peste, Señor, que los sanes, que los cuides y los protejas, Señor. Y aquellas personas, Señor, que han perdido su vida, Padre Santo, nosotros rogamos por sus almas. Esperamos que te hayan podido conocer y reconocer como el único y el verdadero Dios, Señor. Te damos gracias por todas nuestras vidas, Señor, y te pedimos que nos sigas protegiendo. En el nombre de tu Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos, nos vemos la siguiente semana.